Buen día muchachos, vamos a empezar hoy con el análisis de nodos. Entonces la idea es resolver un ejercicio que cuente con fuentes de voltaje. Entonces para este caso vamos a determinar todos los voltajes y todas las corrientes del circuito que se presentan a continuación utilizando el análisis de nodos. En dicho circuito tenemos una fuente de voltaje de 120 voltios. Entonces vamos a ver cuál será el procedimiento para poder resolver este ejercicio. El ejercicio cuenta adicional a la fuente de voltaje con tres resistencias, una de 1 ohmio, una de 5 y una de 3 ohmios. Entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero que debemos hacer, como en la mayoría de los ejercicios, es definir la referencia, ¿cierto? Una vez se define la referencia, definimos los nodos que tendrá el circuito, en este caso serían dos, el nodo 1 y el nodo 2, con lo cual tendríamos que hallar dos voltajes, el voltaje del nodo 1 V1 y el voltaje del nodo 2 V2. Entonces, en este caso, la fuente de voltaje está conectada entre un nodo y el nodo de referencia. Entonces, el voltaje V1 sería un valor ya conocido de entrada, sería 120 voltios, debido a que la fuente está conectada entre el nodo 1 y el nodo de referencia. Entonces digamos que esto nos simplifica un poco el cálculo. Ya lo que debemos proceder a hacer es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Pues para eso debemos definir el sentido de las corrientes. Entonces definimos la corriente 1 y 1 que pasa por la resistencia 1. Luego definimos la corriente 2 y 2 que pasa por la resistencia 2. Y luego definimos la corriente I3 que pasa por la resistencia 3. Una vez definidas las corrientes, debemos definir la polaridad de los voltajes en la resistencia, recordando que por donde entre la corriente es el borne positivo y por donde sale es el borne negativo. Entonces, por donde entra positivo y por donde sale negativo. En el caso de la resistencia, igual por donde entra positivo, por donde sale negativo. Una vez se definen las polaridades, se procede a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo donde no conocemos el voltaje. En este caso sería el nodo 2, puesto que en el nodo 1 ya conocemos el voltaje, es 120 voltios debido a que la fuente está conectada entre el nodo 1 y el nodo de referencia. Entonces ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 2. Entonces para eso aplicamos la ley de corrientes que dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces al nodo 2 entra la corriente I1 y salen las corrientes I2 e I3 como podemos ver en la imagen. Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3. Listo. Una vez realizado esto, procedemos a expresar las corrientes en términos de los voltajes de los nodos. Entonces vamos a expresar la primera corriente I1, que es la corriente que pasa por la resistencia 1. Entonces el voltaje de esta resistencia sería la resistencia 1 de 2 ohmios, sería la resta de los voltajes de los nodos a lo cual ella está conectada. Entonces en este caso sería igual a V1 menos V2 dividido 2, ¿cierto? Poniendo como primer voltaje el voltaje 1, que es el del borne positivo en la resistencia, y el segundo voltaje, el voltaje del borne negativo. Ahora vamos a hacerlo para I2. Entonces, en el caso de I2, tenemos que el borne positivo está conectado al nodo 2 y el borne negativo al nodo de referencia. Entonces, el voltaje de la corriente 2 sería igual a V2 menos el voltaje del nodo de referencia dividido el valor de la resistencia, 5 ohms. Pero sabemos pues que el voltaje del nodo de referencia es 0 voltios, con lo cual podemos simplificar la corriente 2 y nos va a quedar V2 sobre 5. Ahora vamos a definir la corriente 3. Entonces la corriente 3 está conectada entre el nodo 2 y el nodo 0. Entonces va a ser igual a V2 dividido 5 debido a que el voltaje del nodo 0 es 0.
Una vez expresado las corrientes en términos de los voltajes de los nodos, procedemos a reemplazar estos en la ecuación 2. Entonces nos va a quedar que B1 menos B2 sobre 2, que es el valor de la corriente 1, va a ser igual a B2 sobre 5, que es el valor de la corriente 2, más B2 sobre 3, que es el valor de la corriente 3. Ahí teníamos pues un pequeño errorcito en realidad, y 3 es igual a B2 sobre 3. Una vez tenemos eso, procedemos pues a aplicar matemáticas para poder encontrar nuestra incógnita, que en este caso es la ecuación, el voltaje del nodo 2. Entonces vamos a organizar la ecuación, vamos a multiplicarla por 30 la ecuación 2 para poder eliminar los fraccionarios de dicha ecuación. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 30 y nos va a quedar de la siguiente manera. 15b1 menos 15b2 igual a 6b2 más 10b2. El 30 multiplicó a cada uno de los términos. Entonces vamos a seguir organizando. Nos queda 15b1 menos 15b2. Nos llevamos el término 6b2 al otro lado, pasa negativo. Y nos llevamos el término 10b2 al otro lado, también pasa negativo. Ahí hay un pequeño error en el procedimiento, nos equivocamos, pusimos más, pero en realidad es menos. ¿Listo? Bueno, y ya con eso operamos los términos semejantes. Entonces la ecuación nos va a quedar que es 15b1 menos 15b2 menos 6b2 menos 10b2. Eso nos da 31b2. Todo esto igual a 0. Entonces, como vimos inicialmente, ya conocemos el valor de B1. B1 vale 120 debido a que la fuente de voltaje está conectada entre el nodo B1 y el nodo de referencia. Entonces, de acuerdo con eso, procedemos a reemplazar ese valor en la ecuación. Entonces nos va a quedar 15 por 120 menos 31B2. Ahora debemos despejar el valor de B2 de la ecuación. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, 1800 multiplicando ya el término menos 31b2 igual a 0. 15 por 120 nos da 1800. Y ahí procedemos a despejar b2. Entonces 1800 va a ser igual a 31b2. Nos llevamos ese término al otro lado, pasa positivo, y nos va a quedar que b2 va a ser igual a 1800 dividido 31. Entonces ya con ese B2 podemos encontrar las demás variables del circuito. Entonces en este caso B2 nos va a dar un valor de 58.06 voltios. Y ya conociendo B2 y B1 podemos proceder a conocer las corrientes, todas las corrientes del circuito. Ya conocemos los voltajes, ahora vamos a conocer las corrientes. Entonces para eso podemos utilizar las ecuaciones de corriente expresadas en términos de los voltajes de nodos que definimos anteriormente. Bueno, antes vamos a calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces en el caso de la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje del nodo 2, debido a que esta resistencia 2 está conectada entre el nodo de referencia y el nodo 2. Ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 3 sería igual también a V2, debido a que la resistencia 3 está conectada entre el nodo 2 y el nodo de referencia. Y podemos ver pues que debido a que están en paralelo, las dos resistencias deben tener el mismo voltaje, lo cual se cumple, 58.06 y 58.06. Ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia 1.
como la resistencia 1 está conectada entre el nodo 1 y el nodo 2, entonces su voltaje sería V1 menos V2. En este caso sería 120 menos 58.06, lo cual nos daría 61.93 voltios. Y ya con todos estos voltajes podemos proceder a calcular las corrientes utilizando ya sea los voltajes de los nodos o los voltajes de cada elemento, como nos parezca mejor. Entonces vamos a proceder a calcular la corriente 1. La corriente 1 va a ser igual a V1 menos V2 dividido 2, expresada pues en términos de los voltajes de los nodos, o va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 dividido 2. Entonces en este caso va a ser 61.93 dividido 2, lo cual nos va a dar una corriente de 30.96 amperios. Ahora procedemos a calcular la corriente 2. Esta va a ser igual al voltaje del nodo 2 dividido 5, lo cual es igual también a decir que es el voltaje de la resistencia 2 dividido 5, y lo cual nos da 58.06 dividido 5 igual a 11.6 amperios. Listo. Nos queda faltando calcular la corriente 3, la cual nos da V3 sobre 3, o voltaje de la resistencia 3 sobre 3, que va a ser igual a 58.06 dividido 3, lo cual nos da un valor de 19.35 amperios. Entonces, ya con esto finalizamos nuestro ejercicio.